Basta con imaginar la construcción del motor más rápido y potente de todo el mundo. Ujú. El pináculo de la ingeniería. Exacto. Se invierten millones, se afina cada cilindro para alcanzar una velocidad insospechada, pero justo al pisar el acelerador a fondo, pues resulta evidente un detalle aterrador. Que a nadie se le ocurrió ponerle frenos. Literalmente, nadie se acordó de los frenos. Esa sensación de una velocidad que amenaza con destruir al propio vehículo es paradójicamente el mayor riesgo que enfrentan hoy las ciudades económicamente más exitosas de México. Sí, es un escenario que rompe totalmente con lo que asumimos sobre el desarrollo urbano. Totalmente. Y por eso hoy, en esta inmersión profunda, vamos a analizar esto. Porque no es el declive ni el abandono lo que pone en peligro a estas ciudades, sino un éxito tan abrumador que, sin control, termina asfixiándolas. Es que siempre hemos creído que atraer más empresas y más capital es la meta final, ¿no? Como cruzar la línea de meta. Sí, el clásico corte de listón y ya está. Exacto. Pero la realidad en el terreno demuestra que atraer inversión es apenas el calentamiento. El verdadero monstruo estructural es sostener ese crecimiento sin que la ciudad colapse bajo su propio peso. Y para dimensionar el tamaño de este motor del que hablamos, fíjate, hay que mirar los números recientes. En 2025, México alcanzó una cifra histórica de inversión extranjera directa. Una locura de inversión, claro. Más de 40.871 millones de dólares. O sea, un crecimiento de más del 10% anual. Es un número gigantesco. Lo es, pero cuando la gente escucha 40.000 millones de dólares, la mente tiende a dejarlo como un dato abstracto de las páginas financieras. Sí, como si flotara en el aire. Ajá. Y en la realidad física, en el suelo, ese número significa miles de contenedores bloqueando carreteras, maquinarias excavando lo que, digamos, hace un mes era tierra agrícola. Y decenas de miles de nuevos trabajadores. Exacto. Trabajadores que, de la noche a la mañana, necesitan agua, electricidad, escuelas y un lugar donde dormir en coordenadas geográficas muy, muy específicas. Y el reflejo condicionado de la clase política frente a ese tsunami de concreto y capital es, organizar inauguraciones y celebrar. Claro, salir en la foto. Exactamente. Cortar el listón de un nuevo parque industrial siempre genera aplausos. El problema es que ese capital no aterriza en un vacío teórico. No, para nada. Aterriza sobre una infraestructura urbana que, en muchos casos, ya operaba al límite de su capacidad. Y por eso mismo el material de hoy es tan revelador. Estamos basando este análisis profundo en un documento estratégico y editorial de la revista Interalcaldes. Así es. El texto se titula, y cito, Lo que Milán resolvió y Querétaro todavía discute. Un título bastante provocador. Bastante. Y nuestra misión hoy es explorar a fondo el concepto de las ciudades espejo y diseccionar los motivos por los cuales el reto de un titán económico como Querétaro ha dejado de ser la simple atracción de capital. Ahora la misión es pura supervivencia logística. Totalmente. Porque el documento te obliga a cambiar por completo los lentes con los que observamos el urbanismo. Abandona esa idea de que arreglar una ciudad es solo tapar baches o cambiar sentidos de calles. Claro, se mete en la maquinaria profunda de la economía, en la reputación internacional y la viabilidad a futuro de estos enormes polos de manufactura y tecnología. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque al leer el título del análisis, la verdad surge inmediatamente un escepticismo enorme. Sí, la comparación suena un poco extraña al principio. O sea, comparar a Querétaro con Milán. Pareciera que se están mezclando peras con manzanas. Por un lado tenemos a un gigante industrial, logístico y aeronáutico en el Bajío mexicano. Y por el otro, a la capital histórica del diseño y la moda en Europa. Exacto. Las historias, las escalas y hasta la cultura son de mundos completamente paralelos. Plantear que una debe mirarse en el espejo de la otra suena, a primera vista, casi a una provocación sin sentido. Esa resistencia es súper comprensible, y de hecho, el análisis anticipa esa reacción. Lo fascinante aquí es que la idea de una ciudad espejo no busca un calco estético. A ver, explícanos eso. ¿No se trata de copiar edificios? No, para nada. No se trata de que Querétaro intenta replicar la arquitectura europea o cambie su vocación. Milán se utiliza como espejo porque descifró una metodología de integración. Una integración que en muchas economías emergentes, sigue brillando por su ausencia. Exactamente.
Milán comprendió hace décadas que la competitividad real no surge nada más de amontonar industrias exitosas dentro de un mismo perímetro municipal. Pero, a ver, ¿qué significa exactamente esa falta de integración en la práctica? Para quienes nos escuchan y dicen, oye, sí hay fábricas produciendo y exportando, se asume que el sistema funciona, ¿no? Funciona, sí, pero de manera aislada. Milán logró tejer un ecosistema. Ellos no se limitaron a decir, bueno, tenemos grandes casas de moda en el centro y fábricas textiles en las afueras. Sino que conectaron los puntos. Exacto. Rediseñaron sus leyes de zonificación y crearon consorcios completos. La infraestructura de movilidad sirve como un puente directo entre los polos creativos y los polos de manufactura. O sea, integraron todo. Integraron hasta las universidades para que investigaran exactamente los materiales que la industria iba a necesitar 5 años después y planificaron la vivienda en función de esos corredores. Es como un solo engranaje gigantesco donde cada política pública considera a todas las demás. Justo eso. Y eso contrasta brutalmente con el diagnóstico que hace el texto sobre Querétaro. Porque el documento reconoce que la ciudad ya posee todas las piezas doradas sobre el tablero. Las tiene todas. Sí, hay una vocación industrial consolidada, la logística por su ubicación geográfica en México es inmejorable. Y tiene un sector académico sumamente competitivo. Pero el análisis señala el problema principal. Estas piezas todavía se discuten en mesas completamente separadas. Mesas que ni siquiera se hablan entre sí, me imagino. Ese es el núcleo de la vulnerabilidad. En una oficina gubernamental, digamos, se aprueban incentivos para atraer una megaplanta automotriz. Ajá, ¿celebran la inversión? Y mientras tanto, en un edificio diferente, otra dependencia intenta resolver por qué la carretera principal está paralizada. Y en una tercera oficina, pues se debate la crisis del suministro de agua. Claro, al no haber un tejido que conecte las decisiones, el crecimiento de esas piezas individuales provoca choques. Todo ese crecimiento empujado por miles de millones de dólares hace que inevitablemente empiecen a colisionar entre sí dentro del mismo territorio. Y regresando a tu metáfora del auto de Fórmula 1, la colisión no es solo que el auto tiemble por la tremenda velocidad, es que el motor empieza a fundirse por el calor. La fricción térmica. Si le inyectas potencia extrema a un chasis que ya está obsoleto, la fricción destruye los componentes. Y esa es una transición vital en el documento. Pasar de la teoría de los ecosistemas urbanos al asfalto de la realidad. A lo que el texto denomina el costo del éxito. El costo del éxito suena fuerte. Es que esa fricción térmica es un concepto poderosísimo para explicar la crisis de las ciudades prósperas. El discurso económico tradicional te dice que la llegada de más empresas siempre equivale a progreso puro. Claro, más empleo, más derrama económica, todos ganan. Pero rara vez se calcula la presión física que esto ejerce de manera instantánea. Una sola planta de manufactura avanzada no solo requiere hectáreas de suelo. Exige gigavatios de energía. Y millones de litros de agua en regiones donde, seamos honestos, los mantos acuíferos ya están bajo un estrés severo. Y el problema se multiplica cuando incluyas el factor humano, porque una nueva planta significa miles de ingenieros, técnicos y operadores. Que necesitan un lugar donde vivir. Exacto, necesitan hacer sus compras, llevar a sus hijos a la escuela. Todo eso presiona la misma infraestructura. Precisamente. Y ahí es donde ocurre lo que el análisis llama la canibalización de las vocaciones. ¿Canibalización? O sea, las partes de la ciudad devorándose entre sí. Tal cual. Cuando no hay una planificación integral al estilo Milán, el mercado inmobiliario comienza a devorar el espacio disponible. La vivienda compite salvajemente contra la industria por cada metro cuadrado de tierra. Y como resultado, el suelo se encarece a niveles astronómicos, me imagino. A niveles prohibitivos. Entonces la gente es empujada a vivir en las periferias lejanas, lo que colapsa inmediatamente las vías de transporte, porque tienes a miles de personas intentando cruzar la ciudad al mismo tiempo. Clara. Y el éxito económico comienza a erosionar la calidad de vida. Genera un descontento social profundo, porque los habitantes originales sienten que este boom de inversiones no los beneficia. Al contrario, los está dejando atrapados en el tráfico y sin presión en las tuberías de agua en sus propias casas. Ese encadenamiento de consecuencias queda plasmado en el artículo con una precisión asombrosa. De hecho, hay una reflexión textual de las fuentes que obliga a detenerse. Dice:
La ciudad que crece sin ordenar termina cobrando su éxito en forma de fricción. Es una frase brutal. Es que no se trata solo de un inconveniente para el ciudadano. El documento lo plantea como una barrera real para la economía. Totalmente. Porque esa fricción actúa como un impuesto invisible y carísimo sobre la productividad de la ciudad. ¿Cómo se ve ese impuesto en la vida real? Pues mira, la fricción se materializa cuando un camión de carga lleno de componentes de exportación pierde 2 horas con el motor encendido a la mitad de la carretera 57. Quemando combustible y retrasando cadenas de suministros globales. Exacto. La fricción ocurre cuando un joven talento de ingeniería prefiere mudarse a otra región porque el costo de la vivienda cerca del parque industrial absorbe la mitad de su salario. Pierdes el talento. Así es. Si esa fricción térmica no se disipa, llega un punto donde el capital global empieza a buscar otros vehículos que sí tengan un sistema de enfriamiento adecuado y frenos que funcionen. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto transforma por completo la manera en que entendemos la marca de una ciudad. El famoso city branding. Sí, históricamente al hablar de reputación urbana, pues la asociación inmediata es el turismo, ¿no? Un logotipo moderno, un eslogan emocional o una campaña publicitaria bonita invitando a visitar monumentos. Claro, los espectaculares en el aeropuerto. Ajá, pero la lectura de Interalcaldes arranca de raíz esa idea. Revela que para un pueblo económico de esta magnitud, la marca no tiene absolutamente nada que ver con folletos turísticos. No, es una estrategia económica cruda, fría y estrictamente de negocios. Si conectamos esto con el panorama general de cómo operan los grandes flujos de capital, bueno, la perspectiva cambia por completo. Es que los líderes empresariales y los comités de inversión internacionales ya no toman decisiones basándose únicamente en recortes de impuestos o terrenos baratos. Eso es lo mínimo, me imagino. Exacto, eso es el estándar mínimo. Es apenas el boleto de entrada a la licitación. Pero cuando una corporación multinacional va a anclar una inversión de, digamos, $500 millones para las próximas 2 décadas, ellos auditan la marca operativa de la región. Y el decir marca operativa, ¿qué tipo de auditoría están haciendo realmente sobre el terreno? ¿Qué observan que va más allá de los incentivos fiscales que ya mencionaste? Evalúan la certidumbre de la vida diaria. Analizan si los permisos de construcción toman meses porque la burocracia está estancada. Miden si la red eléctrica sufre apagones constantes. Claro, un apagón te puede detener toda una línea de producción robótica, o sea, son millones en pérdidas. Exactamente. También estudian el mercado laboral, pero no solo por el nivel educativo, sino por la viabilidad de retener a ese talento. Si la ciudad es caótica, violenta o insufrible para transitar, ellos saben perfectamente que el mejor talento terminará renunciando. Buscan evidencia empírica de que el ecosistema funciona, no solo promesas. Básicamente auditan si la ciudad es capaz de absorber su empresa sin que todo el sistema colapse alrededor. De hecho, el documento lo sentencia de una manera muy clara. Y te lo leo. Dice, una marca de ciudad no se diseña en una campaña, se comprueba en la experiencia diaria. Esa es la clave de todo, la experiencia diaria. Y aquí radica el inmenso riesgo y al mismo tiempo la gran oportunidad para Querétaro. Porque existe el potencial para consolidarse como el gran nodo tecnológico y de manufactura de toda América del Norte. Sin duda, el potencial está ahí. Pero si la experiencia diaria del gerente de logística y también del ciudadano de a pie es un caos perpetuo, cualquier narrativa de progreso pierde absoluta credibilidad. Y para evitar eso, se requiere una coordinación metropolitana verdadera, donde los municipios vecinos no operen como feudos aislados peleando entre sí, sino como una sola plataforma logística integrada. Y ese es el puente hacia el verdadero desafío, ¿no? Porque Milán logró esa plataforma logística. Logró que la reputación de su Semana de la Moda no fuera, digamos, un evento aislado y ya. No, fue el resultado de que los camiones con textiles pueden cruzar la zona metropolitana de manera súper eficiente gracias a una planeación muy estricta. Entonces la gran interrogante es cómo lograr que esa coordinación fluya aquí, en un entorno burocrático donde los periodos de gobierno cambian constantemente. Sí, donde cada 3 años o 6 años se reinventa la rueda. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la política pública? Porque el diagnóstico de la desconexión y la fricción resulta evidente para cualquiera que circule hoy por una de estas ciudades. El reto ya no es darse cuenta del tráfico, o sea, es evitarlo. Sí,
El diagnóstico ya lo sufrimos todos los días en la calle. Sin embargo, la tradición en muchas gestiones municipales es operar en modo 100% reactivo. Se atiende el problema del agua hasta que una colonia lleva días protestando en la avenida. O se planea un distribuidor vial hasta que la zona industrial ya lleva 3 años completamente paralizada. Y pasar de reaccionar al pánico a gobernar el crecimiento, pues suena excelente en un discurso teórico. Pero ¿cómo aterriza esto en la práctica antes de que la saturación sea irreversible? Y esa es justamente la contribución más pragmática del análisis. El documento abandona toda esta filosofía urbana para adentrarse de lleno en la mecánica dura de la administración pública. ¿Y qué propone concretamente para evitar que mueran de éxito? La solución técnica que propone es la implementación de un tablero de mando metropolitano, un dashboard gubernamental. Espera, a ver, un tablero de mando. Para ser justos, hay que admitir que eso suena a burocracia empaquetada con un nombre tecnológico muy elegante. Suena a lo mismo de siempre, ¿verdad? Sí. En la administración pública constantemente anuncian cosas como plataformas de transparencia o tableros de indicadores, y terminan siendo una página web olvidada a los 2 meses o simplemente herramientas para relaciones públicas. Tienes toda la razón en dudar. Pero el mecanismo que hace que este enfoque obligue realmente a un alcalde o a un gobernador a tomar decisiones difíciles es diferente. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia radica en la métrica principal. Fíjate, un tablero convencional solo cuenta cosas que ya pasaron. Te dice, bueno, se taparon 500 baches o se generaron 2,000 empleos. Puras métricas de vanidad a veces. Exacto. Pero el tablero de mando que describe Interalcaldes tiene como motor algo muy específico: medir el costo de no actuar. A ver, espera. ¿Cómo se cuantifica el no hacer algo? Asignándole un valor económico muy real a la fricción térmica que discutíamos hace rato. Si un gobierno retrasa la construcción de un anillo periférico por disputas políticas o incompetencia, el tablero no dice simplemente obra retrasada. ¿Qué dice entonces? El tablero cruza datos con las empresas de logística y las universidades para calcular esa falta de infraestructura. Y te dice que eso le está costando a la región, no sé, digamos, 3 millones de pesos diarios en horas hombre perdidas y retrasos de exportación. ¡Wow! Eso es ponerle un precio altísimo a la inacción. Al ponerle un precio así, la obra deja de verse como un simple gasto que el gobierno puede posponer si no hay dinero. Comienza a verse como una hemorragia de capital que amenaza directamente la competitividad de todo el Estado. Eso cambia por completo los incentivos políticos, porque obliga a que la conversación pase de promesas vagas en campaña a tiempos de respuesta implacables. Nadie quiere ser el responsable de una hemorragia millonaria en tiempo real. Definitivamente. Y el análisis detalla que este tablero exige rastrear tiempos de resolución administrativa reales. Además, identificar con mapas térmicos las zonas que están a semanas de llegar a su límite de estrés hídrico o estrés vial. Y lo más importante, asignar responsables con nombre y apellido. Que no se diluya la culpa en una secretaría gigante. Exacto. Además, esto fuerza a establecer proyectos vinculantes que tienen que ejecutarse en ventanas estrictas de 12 meses. No hay espacio para esconderse detrás de un discurso cuando los indicadores críticos están en rojo fuego frente a las cámaras empresariales y las universidades. Esto plantea una pregunta importantísima, que de paso es el dilema central del texto que estamos discutiendo hoy para nuestra audiencia. ¿Cuál es la gran decisión? ¿Existe la voluntad de anticipar el futuro, moldeándolo estratégicamente para evitar el colapso? ¿O simplemente existe una resignación pasiva para administrar los daños colaterales de este crecimiento explosivo? Al final, es una decisión activa de los líderes. Es que Milán demostró que construir un ecosistema alineado es súper complejo. Requiere tomar decisiones que son políticamente muy costosas en el corto plazo. Como tener que negar ciertos permisos de construcción rápidos o rezonificar áreas enteras de la ciudad. Exactamente, te echas enemigos. Pero hacer eso crea una plataforma global a prueba de crisis temporales. Querétaro tiene las herramientas para construir ese ecosistema desde su propia vocación industrial, pero exige una disciplina absoluta para medir e integrar cada decisión. Es un cambio de paradigma total, que trasciende a una sola ciudad. Y nos deja una reflexión monumental tras analizar toda esta dinámica. Es un mensaje para todo el país, creo yo. Totalmente.
Es urgente que dejemos de tratar a los polos de desarrollo económico como simples anomalías felices que solo requieren corte de listones. Tienen que empezar a gestionarse como sistemas mecánicos hipercomplejos que están sometidos a una presión térmica inmensa. Como ese motor sin frenos del principio. Justamente. Si Querétaro logra alinear todas esas piezas que hoy todavía se debaten por separado, si consigue instalar un sistema de frenos de alta precisión a este motor de inversión acelerada, entonces la historia va a cambiar por completo. Dejará de ser necesario cruzar el Atlántico para mirar el caso de Milán. Así es. Querétaro se convertiría por su propio peso en el nuevo modelo, en el espejo indispensable donde tendrán que mirarse todas las regiones emergentes de América Latina para aprender cómo se logra sobrevivir al éxito. El camino, pues, ya está trazado en el documento. Transformar el crecimiento desordenado en una prosperidad sostenible no es ningún misterio urbano inalcanzable. Es ciencia aplicada, digamos. Es un ejercicio incesante de medición, de rigor técnico y de integración a muy largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con esto vamos llegando al cierre. Pero quiero dejarles una provocación, un pensamiento final a quienes nos escuchan. A ver, ponlo sobre la mesa. Si seguimos celebrando la inversión extranjera masiva sin integrar el tejido urbano, ¿qué pasa si dentro de 30 años las ciudades más ricas de hoy se convierten en gigantescos pueblos fantasmas de bodegas vacías y vialidades colapsadas? ¿Estamos pisando el acelerador hacia la prosperidad o hacia nuestro propio bloqueo logístico irreversible? Se los dejo de tarea. Es una excelente pregunta para reflexionar. Y bueno, al final del programa de hoy, como siempre, queremos saber sus comentarios y que nos escriban. Invito a las personas a suscribirse a nuestro canal de Spotify, así como también a que entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo. Ahí van a encontrar todo el desglose técnico de este tablero y del caso Querétaro. Exacto. Y por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, X y LinkedIn, donde nos encuentran como Revista Interalcaldes. Hasta la próxima Inmersión Profunda.